y el camino de los impíos trastorna. Reinará Jehová para siempre, tu Dios, oh Sión, de generación en generación. Aleluya. Bueno, es tiempo de adoración, de alabar a nuestro Dios. Con la victoria, y de ahí vamos con la de mi vida capital es Cristo. Hermanos, vamos a Pecado has vencido.
dice la misma fe. Lo que nosotros debemos compartir hay que dárselo a los demás. Nos unes en adoración.
tardes, hermanos. Bienvenidos. Damos gracias a Dios porque podemos vernos nuevamente, podemos saludarnos. Pidiéndole a Dios que prepare nuestros corazones y que, bueno, esa disposición no la perdamos nunca. Y vamos a orar para que en esta tarde el Señor bendiga su palabra y salgamos edificados una vez más por ese precioso regalo que es la palabra de Dios. Bendito Padre Santo, te damos gracias en esta mañana por este tiempo de exposición de tu palabra. Te pedimos que la bendigas y, Padre, que a través de ella tú nos des enseñanza, nos des instrucción y también, Señor, pues aceptamos tu reprensión porque sabemos que necesitamos acudir porque nos estorba y tu palabra, Señor, es agua que lava, es agua que limpia. Por eso nos venimos a esta palabra hermosa, esta palabra preciosa.
que nos haces crecer espiritualmente. Encomendamos esto en tus manos. Toma, Señor, este tiempo y solamente te pido que tú me uses para transmitir tu palabra, Señor. Y Padre, pues esta palabra viene de ti. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermanos, estamos estudiando el primero de Corintios. Estamos en el capítulo 11. Y ya el hermano Jorge nos explicaba hace 15 días que esta porción de las Escrituras, esta parte de las Escrituras, el capítulo 11, está dividida en tres partes. Él nos hablaba de la primera parte, que es la perversión y la cena del Señor. Hoy vamos a ver la segunda parte, que es el propósito de la cena del Señor, y cerramos después con su participación, que es la preparación para la cena del Señor. Hoy en esta tarde vamos a hablar del segundo punto, la segunda parte, que es el propósito de la cena del Señor, y vamos a darle lectura para entenderlo, y vamos a leer, por favor, hermanos, de los versículos 23 al 26, que son los que nos interesan el día de hoy. Y estamos ahí en 1 Corintios, hermanos. Versículo 23, esa es la palabra de Dios. Porque yo recibí del Señor la enseñanza que también os he transmitido. El Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebáis en memoria de mí. Todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, anunciáis la muerte del Señor hasta que Él venga. Nos comentaba también nuestro hermano Jorge hace 15 días que, de acuerdo a las investigaciones, a los estudiosos, Primero de Corintios fue escrito antes que los evangelios. Entonces el apóstol Pablo, después de haber tenido este encuentro con el Señor Jesucristo, cuando él perseguía a los cristianos, es transformado a través del Espíritu Santo y al mismo tiempo es instruido, recibe instrucciones por parte de nuestro Señor y le da este orden que debe de seguir la iglesia desde ese momento y en lo sucesivo. Y por eso dice ahí que, como podemos ver, dice él ahí en el versículo 23, porque yo recibí del Señor la enseñanza que Él nos está transmitiendo. Entonces, cuando el apóstol Pablo nos está transmitiendo estas cosas, hermanos, verdaderamente debemos de pensar, ponernos a pensar que nos encontramos en uno de los pasajes más bellos de la Escritura, y este es uno de ellos, lo que acabamos de leer. Solamente que este pasaje hace cuenta que es un diamante que se escucha, pero que te encuentras en medio de lodo, en medio de un lodazal. ¿Y por qué le está diciendo esto el apóstol Pablo? Vamos a entenderlo despacio, hay que entenderlo poco a poco. Entonces, hermanos, en este pasaje de las Escrituras
encontramos también una fuerte reprimenda por parte del Señor, una reprensión, y podemos preguntarnos, bueno, ¿por qué está reprendiendo a los corintios en esta sección de las Escrituras? Y de hecho en todo el libro de Primera de Corintios, y por eso también recibimos muchas enseñanzas para esta iglesia de Corintio, pero recuerden, esto es vigente para la iglesia actual, no se queda solamente ahí, es una enseñanza que es transmitida a través de todas las épocas. Entonces, hay una fuerte reprimenda de parte del apóstol Pablo, y también él ha observado que las actitudes de la iglesia no son las correctas, como nos explicaba nuestro hermano Jorge. Y él nos hablaba de que se había pervertido la cena del Señor. Ya los corintios estaban haciendo cosas que no se debían de estar practicando en la cena del Señor. Por eso esto es tan importante que lo conozcamos, hermanos, que lo entendamos. Entonces, estos corintios habían convertido la cena del Señor en algo desordenado, y Pablo estaba preocupado, y por eso estaba estableciendo el orden que Dios quería que existiera en la congregación, porque Dios es un Dios de orden. Y la reprimenda, de hecho, hermanos, se dirige a los cristianos que han pervertido la misma ceremonia que describen estos versículos de forma tan conmovedora. Ellos lo habían hecho así se lo habían llevado muy a la ligera, lo habían transformado en algo que estaba completamente fuera de las instrucciones que Cristo había transmitido. Y entonces, hermanos, como se solía hacer cada vez que estaba a punto de prestar una verdad especialmente importante, Pablo, hermanos, deja bien en claro que no está enseñando su opinión. Pablo no está estableciendo cosas que se le vienen a él a la mente, sino que está hablando acerca de lo que dicen las verdades establecidas en la Escritura. Pablo, entonces, hermanos, está enseñando la palabra revelada por parte de Dios. Y por el tiempo de estos verbos, de estos términos que leímos en la Escritura, en el versículo 23, sabemos que lo que está a punto de decir a los creyentes corintios no es algo nuevo para ellos. Y no es algo nuevo porque ya se los había explicado anteriormente, cuando él estuvo con ellos enseñándoles directamente la palabra de Dios. Y les recuerda lo que ya les había enseñado, porque dice la Escritura, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, lo que también yo les he transmitido. Lo que yo les estoy transmitiendo, yo lo recibí de parte del Señor, y eso les estoy enseñando a ustedes. Hermanos, muchos estudiosos de la Biblia, de la Escritura, están de acuerdo que Primera de Corintios, como lo dije antes, probablemente fue escrito antes de ninguno de los evangelios. Ninguno de estos 4 evangelios, son Mateo, Marcos, Lucas, Juan, había sido escrito todavía, sino que es este libro el primero que se escribió. Y este es el primer registro bíblico de la institución de la Cena del Señor, lo que acabamos de leer. Y se incluyen citas directas de Jesús, palabras que personalmente Jesús le había dicho a Pablo, y que concuerdan perfectamente con los relatos de los evangelios. Pero lo más probable, hermanos, es que Pablo recibió del Señor directamente la revelación sobre la cena del Señor, sobre el orden en la cena del Señor, y no por medio de los otros apóstoles. O sea, ¿se dan cuenta de la importancia que tiene
estas palabras del apóstol, hermanos? Y si hermano Erasto, puedes leernos por favor Gálatas capítulo 1, versículos del 10 al 12. Nos compartes volteado hacia tus espaldas para que escuchen los hermanos. Gálatas 1, del 10 al 12. O algún hermano varón que lo tenga. Ya lo tengo. Gálatas 1, versículos del 10 al 12. La palabra de Dios dice así: pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Gracias, hermano. Entonces, hermanos, a veces los seres humanos hacemos una tradición, ¿verdad? Y hacemos escritos y alguien los lee y continúa con esto, con esta enseñanza. Pero en el caso de Pablo, le está afirmando que él recibió directamente de Cristo esta enseñanza. Entonces aquí solamente hay una tradición. ¿Cuál es esta? Que Pablo lo recibe de Cristo y luego Cristo lo transmite a los corintios. Y eso es lo que de alguna manera los que compartimos la palabra estamos transmitiendo, la enseñanza de Cristo Jesús. Y dice ahí la Biblia, dice que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, esta frasecita nada más, solamente, el Señor Jesús, la noche que fue entregado, nos da un escenario histórico, hermanos, que muchos de los creyentes no habían llegado a conocer, porque como ya explicamos, ninguno de los evangelios estaba todavía escrito. Y de nuevo vemos aquí el diamante del cual yo les hablaba, sobre un telón de fondo sucio. La más bella y significativa de las celebraciones cristianas fue instituida en la misma noche en la que el Señor fue traicionado y arrestado. ¿Qué está diciendo cuando dice que es un diamante sobre el lodo, no? Porque los corintios se habían pervertido tanto la celebración de la Cena del Señor, y ya la enseñanza de Cristo Jesús la habían manchado. Recuerden que algunos de los corintios, cuando se reunían ahí en la Cena del Señor, se emborrachaban. Entonces estaban tratando de celebrar la Cena del Señor, pero de manera inmoral, de manera incorrecta. Cuando acabamos de leer que lo que sucedió en este pasaje es lo más hermoso, que Cristo Jesús nos dijo que celebráramos en su memoria. La más bella y significativa de las celebraciones cristianas fue instituida en la misma noche en la que el Señor fue traicionado y arrestado. Quiere decir, hermanos, en medio de la maldad del mundo, Dios establece su bien. En medio de la perversidad de Satanás, Dios planta su santidad. Así como por contraste las divisiones carnales causan que los santos aprobados del Señor se hagan manifiestos, como dice Gálatas 11:19. La traición y arresto de Jesús hacen que sea más evidente su sacrificio de amor. En medio de los más horrendos asuntos que Satanás nos presenta, hermanos, la condenación del Hijo de Dios en la cruz es ahí donde Dios lleva a cabo su más absoluto bien, su más absoluto beneficio para todos y cada uno de nosotros. El sacrificio por la redención del mundo por medio de Jesús en la cruz. ¿Se dan cuenta, hermanos? O sea que podemos estar
sucios, manchados, llenos de pecado. Pero entonces, cuando leemos esto, vemos y volteamos hacia atrás la cruz de Jesús, donde fue el Señor derramó su sangre preciosa para llevarnos a la salvación. Ahora, aunque Jesús estaba celebrando la Pascua con sus discípulos en el aposento alto, ni en los relatos de los evangelios, ni el de Pablo aquí, que acabamos de leer, nos dan todos los detalles de la comida, que es la nueva cena. Esta comida que ahora estaba reemplazando a la vieja, estaba reemplazando a la comida de la Pascua. Entonces, en este relato de Pablo y los evangelios nos dan ciertos detalles que se efectuaban, se llevaban a cabo cuando se estaba celebrando la Pascua. Entonces aquí dice que la comida de la Pascua comenzaba con la bendición que el anfitrión de la casa pronunciaba sobre la primera copa. Acuérdense, estamos hablando de la copa de vino. Y luego esta copa se pasaba a todos los presentes, pero históricamente se dice que se pasaban 4 copas de vino durante la comida. O sea, la comida de la Pascua, estamos hablando de la Pascua. Después de haber bebido la primera copa, comían las hierbas amargas mojadas en una especie de salsa de fruta. Y luego alguien daba un mensaje acerca del significado de la Pascua, de lo que significaba la Pascua, o recordaban la Pascua, que fue la salida de Egipto. Y dice, luego cantaban la primera parte de un himno, y en algunas de nuestras Biblias encontramos al inicio de los salmos, o como encabezado de algunos salmos, el salmo de Jalel, si lo han leído en algunas versiones, que significa, Jalel significa alabanza, y también está relacionado con la palabra aleluya, que significa, aleluya significa alabado sea el Señor. El Jalel estaba compuesto por los salmos, como dije en la mañana cuando tuve la participación en la Cena del Señor. El Jalel estaba compuesto por los salmos del 113 al 118. Y la primera parte que se cantaba era generalmente el Salmo 113 y el 114. Y por ahí un encargo para ustedes, hermanos varones, que a veces no recordamos o no se nos viene a la mente qué cantamos, qué propongo que cantemos, qué le digo al hermano que cantemos. Bueno, aquí está una orientación. Después de haber pasado la segunda copa, el anfitrión partía el pan sin levadura y lo pasaba a los presentes. A continuación tomaban la comida propiamente dicha, la cual consistía del cordero pascual, y este cordero estaba asado, eso es lo que se comía. Entonces pasaban luego de la oración la tercera copa y cantaban el resto del Jalel. La cuarta copa, que celebraba el reino venidero, la bebían inmediatamente antes de salir. Fue la tercera copa la que Jesús bendijo y se convirtió en la copa de la comunión. Después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Lo podemos leer en Lucas 22:20. Vamos a leer Lucas 22:20, hermanos. Ahí Lucas 22:20 dice: asimismo, después de haber cenado, tomó también la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama.
Y después de esas palabras, Jesús pronunció unas pocas palabras de advertencia y reprensión e instrucción también. ¿Va? Y estas palabras están también ahí en Lucas, de los versículos 21 al 38. Vamos a darles lectura. Lucas, de los versículos, ahí en el capítulo 22, del 21 al 38. No obstante, dice ya había participado del pan. Y dice, no obstante, aquí la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. A la verdad, el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero hay de aquel hombre por quien es entregado. Y entonces ellos comenzaron a preguntarle entre sí cuál de ellos sería el que había de hacer esto. Hubo entre ellos una disputa acerca de quién de ellos parecía ser el más importante. Entonces él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas y los que tienen autoridad sobre ellas son llamados bienhechores, pero entre vosotros no será así. Más bien, el que entre vosotros sea el importante sea como el más nuevo, y el que es dirigente como el que sirve. Porque ¿cuál es el más importante? ¿El que se sienta en la mesa o el que sirve? No es el que se sienta en la mesa. Sin embargo, yo estoy en medio de vosotros como el que sirve. Y vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues dispongo para vosotros un reino como mi Padre lo dispuso para mí, para que comáis y bebáis en mi mesa en mi reino, y os sentéis sobre tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Bueno, la lectura sigue hasta el versículo 38, pero esto nos da una idea de que Jesús, siendo rey, él se humilló a sí mismo. Recuerden que le lavó los pies a los apóstoles, ¿verdad? Como diciendo, pues yo soy el siervo, yo soy el último, mostrándonos esa humildad. Terminaron la comida con el canto de un himno, y era el inicio de la enseñanza de Cristo Jesús sobre los discípulos. Ahí adelantito de Lucas, estamos en Mateo, es Mateo, antes de Lucas, Mateo 26, 30, hermanos. Mateo 26, 30. También está hablando el Señor ahí en la cena, acerca de la enseñanza de la cena del Señor. Pero el versículo 30 dice así: y después de cantar un himno, salieron al monte de los olivos. O sea, después de que instituyó la cena, cantaron un himno. Esa es como pues la enseñanza. Eso es lo que dejó establecido el Señor, porque estamos haciendo memoria de su nombre. Y habiendo dado gracias, dice, Jesús lo partió. Está hablando igual de la cena del Señor, pero estas palabras aparecen en el Evangelio de Juan, capítulo 6, 11, dice, y habiendo dado gracias, Jesús lo partió. Y dice, y habiendo dado gracias, aquí hay un término griego que dice eucaristeo, del que nos viene la palabra Eucaristía. Y quizá algunos cristianos, algunos creyentes, cuando van a la cena del Señor, se refieran a este tiempo como la Eucaristía. A lo mejor se dice, vemos a otros, vamos a la Eucaristía, te invito, vamos a la Eucaristía. Eucaristía significa acción de gracias, el nombre mediante el cual algunos cristianos se refieren a la cena del Señor. Es lo mismo, no hay problema. Incluso el tiempo de la cena del Señor también se llama comunión. Así es que usamos estos términos indistintamente,
pero significan lo mismo. El pan que había representado el Éxodo venía ahora a representar el cuerpo de Cristo Jesús, el Mesías. Para la mente judía, hermanos, el cuerpo representaba a toda la persona, no solo su cuerpo físico. El cuerpo de Jesús representaba el gran misterio de toda su vida, de toda su enseñanza, de su ministerio y de su obra. Todo lo que Él era y todo lo que Él hizo. Y yo agregaré también todo lo que Él decía. Entonces el cuerpo de Jesús representaba todas estas cosas. La palabra partió no aparece en los mejores manuscritos antiguos. Ni tampoco en algunas traducciones modernas. Aunque los romanos a menudo quebraban las piernas de las víctimas crucificadas con el fin de acelerar su muerte como un acto de misericordia. Aunque bueno, esto es tremendo, ¿no? Porque yo no me explico cómo muestra misericordia quebrándole los pies a alguien que está agonizando, ¿no? Pero dice que ellos lo usaban para acelerar la muerte de estas gentes que estaban colgadas en las cruces. Juan nos dice específicamente que no lo hicieron con las piernas de Jesús, porque dice, porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura que dice, no será quebrado hueso suyo. Juan 19:33. Por tanto, la mejor lectura es sencillamente, esto es mi cuerpo que es por vosotros. O sea, ¿qué quiero decir, hermanos? Miren, algunas versiones, en casi todas leemos que dicen las palabras que Jesús dijo, tomad, comed. Pero los escritos antiguos no traen estas palabras. No dice tomad, comed. Nada más dice Jesús, esto es mi cuerpo. Eso nada más. ¿Sí? Y sigue diciendo, y es por vosotros. Es así de corto. Es mi cuerpo, esto es mi cuerpo y es por vosotros. Es por ustedes. Por vosotros, como decía en la Escritura, son dos de las más bellas palabras de las Escrituras. Jesús entregó su cuerpo. Jesús entregó toda su vida encarnada por nosotros que creemos en Él. De alguna manera está diciendo, me hice hombre por ustedes. Jesús te está diciendo, yo di el Evangelio por ustedes. Yo sufrí por ustedes. Y también morí por ustedes. Por eso cada uno de nosotros tenemos el derecho o el privilegio de decir, sí, Señor, tú moriste por mí. Sí, porque esto es extensivo y no se refiere solamente a los creyentes, a uno de los inconversos, pero ellos no lo han entendido. Nuestro Dios lleno de gracia, nuestro Dios lleno de amor, de bondad y de misericordia, se encarnó no por su beneficio, sino por el nuestro. ¿Se dan cuenta, hermanos? Y si una persona quiere y recibe el beneficio de ese sacrificio, es su decisión. Pero Jesús lo hizo y lo ofrece a todos los seres humanos. Él pagó el rescate para que todos pudieran ser libres. La copa que había representado la sangre del Cordero, hermanos, que sentaba los postes y dinteles, venía ahora a representar la sangre del Cordero de Dios, derramada por la salvación del mundo. Así que el antiguo pacto fue ratificado repetidas veces por la sangre de los animales que los hombres ofrecían, pero el nuevo pacto
ha sido ratificado una vez y para siempre mediante la sangre de Cristo Jesús. Como lo dice Hebreos 9:28. Después lo busquen. Y esa sangre de Cristo Jesús que Dios mismo ha ofrecido indica que la antigua liberación fue meramente de Egipto a Canaán, con los sacrificios del Antiguo Testamento. Pero Jesús tomó la copa y dijo: es el nuevo pacto en mi sangre. Es importante que nos demos cuenta de que no era nuevo en el sentido de que este era un pacto de gracia que reemplazaba a uno de obras. No, es nuevo en el sentido de que el pacto de salvación, es el pacto de salvación hacia el que apuntaban todas las sombras del Antiguo Testamento. ¿A qué se refiere cuando dice sombras del Antiguo Testamento? Precisamente, por ejemplo, el Cordero Pascual era sombra de Cristo Jesús, era tipo de Cristo Jesús, y en Cristo hubo cumplimiento de esa profecía. Es nuevo, este pacto es nuevo, hermanos, en el sentido que es el pacto de salvación. La nueva liberación de Jesús es del pecado a la salvación. Ese es el nuevo pacto. El pacto es de muerte a vida, de la esfera de Satanás al cielo de Dios. La Pascua fue transformada en la cena del Señor, y nosotros ahora comemos el pan y bebemos la copa, no para recordar el mar rojo ni el éxodo, sino para recordar la cruz y para recordar a nuestro Salvador. Amén. Y luego nos encontramos con la palabra hacer. Dice: haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Entonces, hermanos, hacer es un mandamiento que brota de los labios de Jesús mismo. Hacer es una orden. Por tanto, participar en la cena del Señor no es una opción para los creyentes. Participar en la cena del Señor no es, sí, estoy ocupado con mis cosas, no puedo ir a la cena. No, lo más importante para el creyente es la cena del Señor. Es el mandamiento que el Señor nos dejó. Debemos tener la comunión de forma regular si es que queremos ser fieles al Señor. ¿Por qué? Porque Él nos compró por medio de un acto del cual somos llamados a recordar. No participar en la cena del Señor es desobediencia, y por lo tanto es un pecado. La desobediencia es pecado, hermanos. Recordar a Cristo Jesús y su sacrificio en la cruz es volver a vivir con Él su vida, su agonía, su sufrimiento y su muerte. Recordar a Cristo Jesús tanto como nos sea humanamente posible. A veces hay muchos creyentes que tienen en poco la celebración de la Cena del Señor. No sé si haya, no quiero inventar, ¿verdad? Pero no sé si haya congregaciones que no la celebran. Eso sería demasiado triste, ¿no? Hay algunos que la celebran, como nos decía nuestro hermano, cada mes, otras congregaciones cada 6 meses y otras cada año. Y sin embargo, dice hacer esto todas las veces que... Y por eso dice la Escritura: así pues, cuando participamos de la cena del Señor, no ofrecemos un sacrificio de nuevo. Que quede bien claro esto: no estamos sacrificando al Señor. Recordamos el sacrificio que hizo una vez y para siempre, y nos consagramos de nuevo a nosotros mismos a servirlo de manera obediente.
hermanos varones, y como se ha compartido muchas veces, yo creo que en la cena del Señor muchas de nuestras hermanas quisieran hablar, quisieran participar, porque los hermanos varones permanecemos callados. Hay instantes que se hacen largos de silencio y ninguno toma la palabra, y nos han exhortado a que ejerzamos nuestro sacerdocio y no lo hacemos como varones, hermanos. No hay que quedarnos callados. Qué oportunidad tan privilegiada la que tenemos de poder hacerlo. Tenemos que, incluso antes de llegar, hay que preparar en casa, ¿verdad?, algo que podamos compartir en la cena del Señor. Memorízate 2 o 3 versículos de un salmo, por ejemplo, y compártelos, medítalos. ¿No está bien? Y dice también la Escritura: así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Todas las veces que comieres la Santa Cena, estamos anunciando la muerte del Señor. Y hay que anunciarla gozosos, hermanos. Imagínense quién viene. Pues el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y le veremos cara a cara. O sea, qué asombroso esto, ¿no? Podemos celebrar la cena, la comunión, tantas veces como estemos dispuestos a recordar y proclamar la muerte de Cristo. No se establece una frecuencia, pero es una fiesta permanente. Entonces la cena es algo más que recordar para nuestro propio bien. La cena es también una proclamación por amor del mundo. Fíjense que a veces el mundo siempre califica al revés y al contrario las cosas que practica un creyente o cristiano. Ya vas otra vez allá de religioso. Ya vas otra vez ahí a encerrarte, a hacer tus cantitos, porque luego hacen el torno burlón, ¿verdad? Ya te vas otra vez. O sea, todo lo que ignoran ellos, ¿no? La bendición tan grande que vienes a recibir, porque estamos en comunión con nuestro Salvador durante la cena del Señor. La cena también, hermanos, es un testimonio al mundo de que no estamos avergonzados de nuestro Señor o de su sangre. Eso es lo que el mundo ignora. De eso es lo que el mundo se avergüenza, del Señor. Se avergüenzan de la sangre del Señor. El creyente no, hermano. En la cena del Señor, hermanos, estamos manifestando de que somos suyos y le somos obedientes. Por eso decía hace rato, es un acto también de obediencia. O sea, la cena del Señor, en la cena del Señor convergen muchos aspectos para el creyente. La comunión, hermanos, o la cena, o la Eucaristía, es también un recordatorio de que nuestro Señor viene otra vez. Por eso dice, hasta que Él vuelva. Estamos recordando que Él viene, Él viene, Él viene. Porque Él nos pide que recordemos su muerte por este medio, hermanos. Pero eso dice la Escritura, hasta que Él venga. Estamos recordando su venida. Nos mantiene esperando el día cuando estaremos con Él. Y es una celebración de su vida presente y de su futuro regreso en gloria. Hermanos, hay muchos involucrados en esta conmemoración. Cuando el creyente acude a la mesa del Señor, está recordando la obra de Cristo en la cruz. Está también
participando de la presencia espiritual de Cristo en el compañerismo. Hablamos mucho de koinonía, que significa compañerismo. Estamos recordando estas cosas y no los elementos en sí, pero sí sabemos que Cristo Jesús dejó dos símbolos, dos elementos que son el pan y el vino, literales, para recordarlo de esa manera. Así, tangibles, los vemos. Pero el pan, lo hemos explicado muchas veces, no es el cuerpo físico de Cristo. La copa no es la sangre física de Cristo. Es solamente símbolo, pan, símbolo de su cuerpo, el vino, símbolo de su sangre. Nada más. Tenemos compañerismo, tenemos comunión con los santos, lo vemos ahí en Corintios 17. Los santos adoran en santidad, los creyentes, los cristianos, adoramos en santidad. Y en la santidad es algo en lo que debemos de trabajar todos los días, todos los días. La santidad, como hemos dicho, es progresiva. O sea, el pecado cada vez va quedando olvidado, y no tenemos por qué estar, dicen muchos por ahí, pues por qué estar yendo al mar del olvido con un anzuelo a pescar pecados. ¿No? Los pecados Dios los perdonó y los arrojó al olvido. Pero luego muchos cristianos otra vez llevamos el anzuelito a sacar, a ver, poquito aquí de alcohol, poquito. O sea, no, hermanos, ya están olvidados tus pecados. Tienes que trabajar en la santidad. Tienes que ser cada vez más y más parecido a tu Señor, a nuestro Señor. La cena del Señor, anticipa el regreso del Señor, y la cena del Señor anticipa la venida del reino. Mateo 26, 29. Y aprovechando, dice ahí Mateo, recuerden, Mateo 26, 29, dice: y os digo, es una promesa del Señor, que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con ustedes en el reino de mi Padre. ¿Te dan cuenta esa promesa y esa bendición, hermano? Amén. Entonces, hay mucho para hablar acerca de la celebración de la Cena del Señor, pero es importante para el creyente cristiano congregarse, acudir a celebrar este memorial. Padre Celestial, en esta mañana nos has enseñado con tu palabra de qué manera podemos tener una estrecha comunión contigo. Nos has enseñado también que tenemos que ser disciplinados, que tenemos que trabajar en nuestra actitud, en nuestro comportamiento. Perdona nuestras faltas, bendito Señor, porque somos imperfectos, y a pesar de profesar nuestra fe en ese Salvador, Señor, seguimos cargando el peso de la ingratitud, el peso del desapego a las cosas santas, a tus mandamientos, Señor. Padre, la juventud cada vez está más dispersa, perdida en cosas vanas, que han tomado a la ligera la palabra. En el tiempo actual ya no se predica
Y si se predica, Señor, ya no se acepta tu palabra. El mundo está desviando su atención en cosas infértiles, bendito Señor. Padre, que cada uno de nosotros como padres de familia podamos inculcar en nuestros hijos tu palabra. Tu palabra es clara y es sabia cuando dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de ella. Señor, que ayudemos, así como Pablo nos transmite estas enseñanzas que vienen de ti, Señor, pues que nosotros como padres, como creyentes, en nuestra propia familia sepamos compartirles todo este diamante, pero que esté en un fondo limpio, Señor, y no sucio, no lleno de lodo, Señor. Gracias por el orden que tú nos enseñas de conservar en la celebración de la Cena del Señor. Y Padre, pues que sigamos trabajando en ello, que cada uno de los varones siga pensando en esto, sabiendo que tiene responsabilidad, Señor, no solo en casa, sino también en la iglesia, en la congregación. Bendice a tu pueblo, bendito Padre. Gracias por todo, en el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén.